Nunca imaginó que aquel trabajo humilde en una mansión cambiaría su vida para siempre. Lo que empezó como un acuerdo extraño se transformó en un amor que ni el dinero podría comprar. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Celeste Acosta nunca olvidaría el día en que todo su mundo dio un giro inesperado. Aquella mañana en la mansión de Joaquín Fierro, un hombre rico, respetado y completamente solitario, parecía como cualquier otra. El sol entraba por los ventanales de la biblioteca, iluminando los estantes llenos de libros antiguos que ella había cuidado durante años. Y el aroma a madera pulida se mezclaba con el café recién hecho que siempre acompañaba sus primeras horas de trabajo. Celeste llevaba 3 años recorriendo los pasillos de aquel lugar, moviéndose entre los muebles de caoba y los tapices de colores profundos, con la sensación de que, aunque fuera el mundo de otro, también había un espacio donde ella podía sentirse parte de algo más grande que su pequeña vida en la colonia Oblatos. Sin embargo, aquel día la rutina se rompió de una manera tan radical que le pareció surrealista. Cuando escuchó a Joaquín decir, «Voy a darte un hijo y yo te daré mi fortuna», sintió que el corazón le latía con violencia dentro del pecho. Sostuvo la taza de porcelana con las manos temblorosas, sin poder creer que aquello estuviera ocurriendo. El hombre de 45 años, con su porte solemne y su mirada penetrante, estaba sentado frente a ella, como si fuera la cosa más natural del mundo, y esperaba una respuesta. La mente de Celeste se llenó de imágenes de su vida sencilla y sus esfuerzos diarios. Recordó los años en Zacatecas, los sacrificios para mudarse a Guadalajara buscando un futuro mejor, y las facturas que apenas podía cubrir con su sueldo de empleada doméstica. Pensó en su hermana Marisol, que necesitaba apoyo para sus estudios de enfermería, y en todas las noches en que ella se había sentido invisible frente a la riqueza y el lujo de otros. La propuesta de Joaquín no era solo absurda, era un portal a un mundo completamente diferente, uno que había contemplado de lejos pero nunca imaginó que podría tocar. Joaquín Fierro, conocido en todo Guadalajara por sus exitosos restaurantes y su vida solitaria, parecía, por primera vez, vulnerable. Su gesto serio y su voz firme contrastaban con el vacío emocional que normalmente proyectaba. Necesitaba un heredero, alguien en quien pudiera confiar de manera absoluta, alguien honesto y leal. Y Celeste, con su integridad a prueba de años, se encontraba inesperadamente en el centro de aquel dilema que él no podía resolver solo. Mientras caminaba lentamente hasta la ventana de la biblioteca, observando las jacarandas que empezaban a florecer en el jardín, Celeste sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Cada palabra de Joaquín parecía resonar en las paredes de aquel espacio tan familiar y a la vez tan ajeno. No era una broma, no podía serlo. Y aunque su lógica le decía que aquello era imposible, una parte de ella no pudo evitar preguntarse, ¿y si esto es real? ¿Y si mi vida puede cambiar para siempre? El acuerdo que Joaquín proponía no tenía nada que ver con el matrimonio tradicional ni con el romance. Se trataba de un convenio frío y pragmático, ella mantendría su privacidad, tendría su propio cuarto, y después del nacimiento del hijo, recibiría la mitad de toda su fortuna. Para cualquier otra persona, aquello habría parecido una oportunidad irresistible, pero para Celeste, que siempre había valorado su independencia y la discreción, la decisión no era sencilla. El dinero podría resolver problemas, sí, pero también podría complicar sentimientos y cambiar relaciones que no estaba preparada para alterar. Esa noche, al volver a su pequeño apartamento en la colonia Oblatos, Celeste se sentó en el balcón con un té de manzanilla, dejando que el aroma calmante llenara sus sentidos mientras la ciudad se iluminaba con luces que titilaban como diminutas estrellas urbanas. Cada pensamiento sobre Joaquín y su propuesta la hacía sentirse atrapada entre la posibilidad de un futuro seguro y la duda de lo que significaría para su corazón. No era solo la promesa de una fortuna, era la perspectiva de entrar en un mundo que ella apenas conocía, un mundo de lujo, poder y decisiones de adultos ricos que habían trascendido por generaciones. Mientras la noche se extendía, Celeste recordó los pequeños gestos de Joaquín que nunca habían pasado desapercibidos. La vez que, enferma, él llevó medicinas a su casa, la beca que ofreció a Marisol sin que nadie lo pidiera, la manera en que siempre se aseguró de que ella tuviera lo necesario para realizar su trabajo sin dificultades. Aquellos detalles, aparentemente simples, habían sembrado una semilla de confianza y respeto que ahora la hacía sentir algo más que curiosidad. Sentía un extraño tipo de cercanía con aquel hombre que, por muchos años, había parecido inaccesible. Los días que siguieron estuvieron llenos de dudas y reflexiones. Celeste revisaba mentalmente cada parte de su vida y de la propuesta, tratando de equilibrar la lógica con el corazón.
Sabía que aceptar significaría no solo cambiar su destino, sino también abrir la puerta a emociones que no podía controlar. Pensó en el acuerdo, en la seguridad que podía brindar a su hermana y a ella misma, y en cómo aquel gesto inesperado de Joaquín podía ser el inicio de algo que iba mucho más allá de la riqueza material. Finalmente, tras noches de meditación, Celeste regresó a la mansión con una determinación silenciosa. La biblioteca la recibió con su habitual orden y tranquilidad, pero para ella, nada era igual. Cada estante, cada libro, cada rayo de luz entrando por los ventanales parecía recordarle que estaba a punto de tomar una decisión que definiría el resto de su vida. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho, y mientras caminaba hacia la mesa donde Joaquín desayunaba, sabía que su respuesta marcaría un antes y un después. Aquel encuentro no tendría la grandiosidad de un salón lleno de invitados ni la pompa de un evento social. Era íntimo, personal, y estaba cargado de significado. Cada gesto, cada mirada, cada silencio tenía el peso de lo desconocido y lo inevitable. Celeste, que había pasado años observando y aprendiendo sobre la vida desde su posición modesta, comprendió que, a veces, las oportunidades más extraordinarias se presentaban disfrazadas de acuerdos extraños y riesgos calculados. La tensión era palpable, y aunque su corazón latía con fuerza, había una claridad silenciosa en su mente. Aquella era la posibilidad de transformar su vida y la de su hermana, de entrar en un mundo de seguridad y posibilidades que jamás había imaginado. Y al mismo tiempo, era un salto al vacío emocional, un compromiso que podría cambiar no solo su destino, sino la manera en que ella misma entendía el amor, la confianza y la familia. Mientras observaba la figura de Joaquín, con su porte firme y sus ojos atentos, Celeste supo que estaba frente a un momento que definiría su vida. No se trataba solo de dinero ni de conveniencia, se trataba de fe, de confianza y de la posibilidad de un amor que aún no comprendía del todo. Era la encrucijada entre lo seguro y lo desconocido, entre la realidad que conocía y la promesa de un futuro que podría superar sus sueños más secretos. Los días siguientes a la propuesta de Joaquín Fierro fueron un torbellino de pensamientos, emociones y planes silenciosos. Celeste regresaba a su casa en la colonia Oblatos cada tarde con la cabeza llena de preguntas que no encontraba cómo responder. La pequeña cocina de su apartamento parecía más fría y silenciosa que de costumbre, y el aroma del té de manzanilla ya no bastaba para calmar la inquietud que le provocaba la decisión que estaba a punto de tomar. Ella no era una mujer que se dejara llevar fácilmente por la emoción. Había pasado años aprendiendo a resolver problemas con paciencia y prudencia, confiando en su propio esfuerzo. Pero ahora, frente a la oportunidad que Joaquín le había ofrecido, su mente parecía dividirse en dos mundos, el de siempre, hecho de trabajo duro, sacrificio y rutinas modestas, y el que le proponía aquel hombre adinerado y solitario, lleno de mansiones, jardines amplios y promesas de seguridad económica. Mientras miraba las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear al caer la tarde, pensó en su hermana Marisol. La joven, en plena preparación para estudiar enfermería, había tenido que posponer sueños por falta de recursos. Celeste recordó cómo en su familia cada sacrificio era compartido, cada esfuerzo cargaba el peso de todos los que amaba. Aceptar la propuesta significaba no solo cambiar su propia vida, sino también la de su hermana, dándole la oportunidad de alcanzar metas que hasta entonces parecían lejanas. Durante aquellas horas de reflexión, Celeste revisó mentalmente cada detalle de la oferta. El acuerdo era claro, tendría su propia habitación en la mansión, mantendría su privacidad, y tras el nacimiento del hijo, recibiría la mitad de toda la fortuna de Joaquín. No había promesas de romance, ni expectativas de matrimonio verdadero, era un pacto pragmático y cuidadoso. Sin embargo, algo dentro de ella sentía que la vida rara vez se ajustaba a los planes previstos. La certeza de que cada decisión traería consecuencias inesperadas pesaba en su corazón. Aún así, al recordar los años de servicio y la relación que había construido con Joaquín, una sensación de confianza silenciosa se instaló en ella. Él nunca la había tratado con condescendencia. Siempre había mostrado respeto, consideración, en ocasiones, gestos de amabilidad que para cualquiera podrían haber pasado desapercibidos, pero que para Celeste representaban pruebas de su integridad y humanidad. Esa confianza, construida poco a poco durante 3 años, le daba el valor para enfrentar la decisión que ahora debía tomar. Finalmente, después de noches de meditación y conversaciones internas, Celeste se preparó para regresar a la mansión y comunicar su respuesta. El viaje en transporte público fue silencioso y contemplativo. Cada parada, cada rostro en la multitud, parecía recordarle la vida que estaba a punto de dejar atrás.
Pero también le recordaba que las oportunidades extraordinarias rara vez aparecían dos veces. Al entrar por el portón de la mansión, la sensación de familiaridad y respeto la envolvió. La biblioteca la esperaba con sus estanterías ordenadas y el aroma a madera antigua. Joaquín estaba desayunando en el jardín, como era su costumbre, rodeado por la luz de la mañana y el murmullo del viento entre los árboles. Su expresión era tranquila, pero Celeste notó un brillo de expectación en sus ojos, esperaba su decisión. La conversación que siguió, aunque silenciosa en sus gestos, estuvo cargada de significado. Celeste aceptó la propuesta, imponiendo una condición que reflejaba su amor y responsabilidad hacia su hermana. Marisol debía tener la oportunidad de estudiar en Guadalajara. Joaquín, por primera vez, mostró una sonrisa genuina. La aceptación no solo significaba el inicio de un acuerdo, sino también la apertura de un nuevo capítulo lleno de posibilidades y responsabilidades compartidas. Los días posteriores a la aceptación marcaron un cambio radical en la vida de Celeste. La mansión, con sus amplios pasillos, jardines cuidados y habitaciones silenciosas, se convirtió en su nuevo hogar. Tenía su propio cuarto, decorado con muebles cuidadosamente seleccionados y con ventanas que daban al jardín lleno de jacarandas, y aunque el acuerdo seguía siendo formal y práctico, comenzó a sentir que el espacio que ocupaba era más que físico, era un lugar donde podía empezar a imaginar una vida distinta, más segura y de manera inesperada, más cálida. Joaquín mantuvo su promesa de privacidad y respeto. No había imposiciones, ni ataduras emocionales forzadas. Celeste se sentía tratada como una socia más que como una esposa, y esa libertad la hacía sentirse más fuerte y segura. Sin embargo, la convivencia diaria, los desayunos juntos y los paseos por el jardín comenzaron a tejer un vínculo que iba más allá del simple acuerdo. Había momentos de silenciosa complicidad, miradas que duraban un poco más de lo habitual, y una sensación creciente de cercanía que ninguno de los dos parecía anticipar. Mientras tanto, Marisol llegó desde Zacatecas para instalarse en el cuarto de huéspedes, empezando sus estudios de enfermería gracias a la oportunidad que Celeste había negociado. La presencia de su hermana añadió calidez y familiaridad al ambiente de la mansión, recordándole a Celeste que aquel acuerdo no solo era un contrato, sino también un acto de generosidad y cuidado hacia quienes amaba. La joven, con su curiosidad natural, observaba cada gesto de Joaquín y Celeste, notando la transformación silenciosa que se producía entre ambos, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo todavía. La rutina diaria, inicialmente tensa por lo inusual del acuerdo, comenzó a suavizarse. Celeste se familiarizó con los detalles del hogar de Joaquín, aprendiendo a moverse con naturalidad entre los espacios lujosos y a comprender las dinámicas de su mundo. Mientras organizaba la biblioteca, supervisaba detalles del hogar y ayudaba en pequeñas decisiones logísticas, empezó a sentirse indispensable no solo como trabajadora, sino como parte de la vida de Joaquín. Esa sensación de pertenencia, hasta entonces desconocida, era profundamente conmovedora para ella. Cada día, el respeto y la consideración de Joaquín hacia ella creaban una base sólida sobre la que algo más podía surgir. No era un amor romántico, al menos no aún, era la seguridad de que podía confiar en alguien que, a pesar de su riqueza y poder, veía en ella integridad, inteligencia y bondad. Y esas cualidades, siempre valoradas por Celeste, comenzaban a despertar algo inesperado en su corazón, la posibilidad de amar y ser amada. El primer mes de convivencia transcurrió entre nuevas rutinas, cuidados mutuos y silencios significativos. Los paseos por los jardines, las conversaciones durante el desayuno y las decisiones compartidas en asuntos de la mansión comenzaron a tejer una red invisible de confianza y afecto. Aunque ambos mantenían la formalidad del acuerdo, la cercanía emocional se intensificaba lentamente, creando momentos de conexión que ninguno de los dos había anticipado. Y mientras Celeste miraba a través de las ventanas de la mansión hacia las jacarandas en flor, comprendió algo fundamental: su vida había cambiado no solo por el dinero o la seguridad, sino por la posibilidad de un vínculo humano genuino, construido sobre respeto, confianza y cuidado mutuo. Lo que comenzó como un acuerdo extraño tenía el poder de transformar su corazón, de abrirlo a nuevas emociones y a un amor que, hasta ahora, parecía reservado solo para los cuentos y las historias que solía leer en los libros de la biblioteca. 6 meses después de aquel acuerdo insólito, la vida de Celeste y Joaquín había cambiado de manera silenciosa pero profunda. La mansión, con sus jardines amplios y habitaciones elegantes, seguía siendo un escenario de lujo y calma, pero entre las paredes empezaba a sentirse algo más, una calidez delicada, un vínculo silencioso que se fortalecía día a día.
Celeste se movía con seguridad por la casa, sintiéndose cada vez más dueña de su espacio, pero también consciente de que aquel mundo tan distinto al suyo empezaba a formar parte de su corazón. Una mañana de septiembre, mientras la lluvia caía suavemente sobre Guadalajara, Celeste sintió un mareo inusual. Al principio, pensó que era solo cansancio acumulado por los días de actividad constante, pero algo le decía que debía prestar atención. Después de unos minutos de dudas y respiraciones profundas, decidió hacerse una prueba que había guardado por si alguna vez la necesitaba. La noticia que la sorprendió fue un torbellino de emociones: estaba embarazada. Sentada en el baño, con la prueba en la mano y los ojos llenos de lágrimas, Celeste sintió un remolino de miedo, alegría y responsabilidad. Nunca había esperado que el acuerdo pudiera convertirse en algo tan personal, tan íntimo, tan lleno de vida. La idea de traer un hijo al mundo junto a Joaquín, alguien con quien había comenzado un vínculo por conveniencia, le parecía ahora un acto de fe y de esperanza. El olor a chocolate caliente con canela proveniente de la cocina, que solía llenar la mansión cada mañana, ahora parecía anunciar un nuevo capítulo. Celeste bajó con cuidado, con la mezcla de nervios y felicidad temblando en sus manos. Joaquín estaba sentado frente a la mesa, concentrado en los correos de su tablet, como todas las mañanas. La manera en que levantó la vista al verla fue suficiente para que Celeste comprendiera que, más allá de las palabras, había una conexión profunda, un entendimiento silencioso que no necesitaba explicaciones. La reacción de Joaquín fue de asombro y alegría contenida. La noticia de que serían padres hizo que la rutina de la mansión cambiara sutilmente. Sus gestos, hasta entonces formales y mesurados, comenzaron a incluir detalles que demostraban una atención más personal. Llegaba a casa temprano para asegurarse de que Celeste descansara, traía frutas frescas de mercados locales, recordando conversaciones casuales sobre sus gustos y antojos. Cada acción, por pequeña que fuera, empezaba a tejer un vínculo más fuerte entre ellos, uno que ni la formalidad del acuerdo ni los años de distancia habían logrado crear. Celeste, por su parte, comenzó a interesarse por los negocios de Joaquín de una manera sorprendente incluso para ella misma. Las conversaciones durante las cenas, antes centradas en planes logísticos y decisiones de la casa, se transformaron en discusiones sobre los restaurantes, las estrategias y las formas de mejorar la gestión de los negocios. Sus ideas, fruto de la observación y del sentido común, sorprendían a Joaquín y hacían que lo mirara con respeto y admiración. Esa dinámica, inesperada para ambos, comenzó a cambiar lentamente la naturaleza de su relación. Ya no eran solo socio y empleada, ya no eran solo acuerdo y conveniencia. Mientras Marisol vivía su vida universitaria en Guadalajara, observaba con curiosidad la transformación silenciosa entre su hermana y Joaquín. Había momentos en que el gesto de una sonrisa, un intercambio de miradas prolongadas o un toque accidental de manos revelaba algo más profundo, algo que ni Celeste ni Joaquín estaban listos para admitir. Marisol lo notaba y lo comentaba, a veces en tono juguetón, a veces con sinceridad: parecéis pareja de verdad, decía mientras ayudaba a Celeste a doblar ropa de bebé o a organizar los preparativos para la llegada del niño. Celeste sonreía, intentando minimizarlo, pero en su interior sabía que las palabras de su hermana tenían razón. El embarazo transformó a Celeste de manera profunda. Cada sensación de movimiento del bebé, cada antojo y cada momento de cansancio la acercaban más a la idea de maternidad y a la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo. Joaquín, por su parte, empezó a mostrar un lado de sí que nunca había revelado: ternura, preocupación constante y atención detallada a cada necesidad de Celeste. La distancia emocional que había mantenido durante años se desvanecía lentamente, reemplazada por un cariño genuino, silencioso, pero cada vez más intenso. Durante la sexta consulta de ultrasonido, la pareja vivió un momento que cambiaría su vínculo para siempre. Ver el rostro de su hijo proyectado en la pantalla en 3 dimensiones les hizo darse cuenta de la magnitud de lo que habían creado juntos. Joaquín tomó la mano de Celeste instintivamente, y ella no se apartó. La cercanía física, antes limitada a gestos formales, ahora se sentía natural y necesaria. El niño estaba sano, un pequeño milagro que los unía de manera irremediable, más allá de acuerdos o expectativas previas. El día a día en la mansión comenzó a llenarse de detalles de ternura compartida. Los desayunos se alargaban un poco más, las conversaciones eran más personales, y la forma en que se ocupaban de los preparativos para la llegada del bebé demostraba una cooperación y respeto mutuo que había surgido sin esfuerzo consciente. El amor empezaba a florecer en gestos pequeños,
una manta doblada cuidadosamente, un chocolate caliente preparado con esmero, una charla sobre los nombres posibles para su hijo. Celeste comenzó a notar en sí misma emociones que nunca había anticipado. Ya no era solo gratitud por la generosidad de Joaquín, ni un simple sentido de responsabilidad por el acuerdo. Era algo más profundo, una atracción silenciosa, un afecto que crecía cada día y que se manifestaba en cómo se alegraba con su sonrisa, en cómo sentía seguridad al caminar a su lado, y en la necesidad de compartir cada detalle de su vida con él. La consciencia de su propio cambio le provocaba miedo y emoción a la vez. Joaquín también comenzó a darse cuenta de lo inesperado que era sentirse tan conectado con alguien que inicialmente había considerado solo como parte de un acuerdo. Sus pensamientos sobre la relación cambiaban lentamente, se encontraba deseando estar cerca de Celeste, preocupado por su bienestar y anticipando con ilusión los pequeños momentos cotidianos. La línea entre conveniencia y afecto se volvía cada vez más difusa, y ambos lo sentían, aunque no lo dijeran abiertamente. Mientras tanto, los preparativos para la llegada del niño transformaban la mansión en un espacio de expectación y cuidado. Cada habitación, cada detalle del mobiliario, se revisaba con atención para crear un ambiente seguro y acogedor. Celeste y Joaquín, a través de estas acciones compartidas, descubrían no solo la alegría de esperar un hijo, sino también la forma en que sus corazones comenzaban a sincronizarse de manera silenciosa, casi imperceptible para el mundo exterior. La relación entre ellos, aunque iniciada por un acuerdo extraño y pragmático, empezaba a mostrar signos claros de afecto genuino. Las miradas que antes eran formales ahora tenían un matiz de ternura, los gestos, antes prácticos, ahora tenían una intención emocional. La mansión, testigo silencioso de su convivencia, comenzaba a reflejar la transformación que se producía entre Celeste y Joaquín, un hogar lleno de vida, expectación, lentamente, amor verdadero. El embarazo de Celeste avanzaba con normalidad aparente, pero la realidad siempre tiene su manera de recordarnos que la vida es frágil y preciosa. Durante los últimos meses, cada visita al médico había estado llena de emociones, expectativas y una delicada mezcla de miedo y esperanza. Celeste, acostumbrada a la rutina y la previsión, sentía por primera vez la vulnerabilidad de depender de otra persona de manera absoluta, no solo para su propio bienestar, sino para el de un ser que aún no había nacido, pero cuya vida comenzaba a definir cada decisión que tomaba. Joaquín, que hasta ese momento había manejado su vida con un control implacable, comenzó a mostrar una faceta de ternura que ni él mismo había anticipado. Cada mañana llegaba antes de lo habitual, preocupado por cómo había dormido Celeste, revisando que tuviera alimentos nutritivos y frutas frescas, preguntando por cada detalle que pudiera afectar su bienestar. Su rostro, habitualmente serio y calculador, ahora se suavizaba ante cada pequeño gesto de Celeste, una sonrisa, un gesto de cansancio, un comentario sobre algún antojo o molestia. El tiempo en la mansión se transformó en una danza delicada de cuidados y atenciones. Los desayunos se alargaban sin prisa, llenos de conversaciones suaves y miradas cómplices. Los paseos por los jardines eran lentos, medidos, permitiendo que cada paso fortaleciera la cercanía emocional que se había ido gestando desde que Celeste aceptó el acuerdo. El hogar, antes un lugar de simple convivencia, ahora parecía latir con una vida propia, reflejando la transformación que ambos experimentaban, un vínculo que comenzaba como formalidad y que se volvía indispensable, silencioso pero inquebrantable. Marisol, consciente de la evolución entre su hermana y Joaquín, observaba con mezcla de curiosidad y ternura. Cada gesto de afecto inadvertido, cada mirada prolongada, le hablaba de algo que sus palabras no podían describir, un amor que surgía sin planificarlo, que crecía en la intimidad de la cotidianeidad, entre desayunos, paseos y consultas médicas. Ella, que siempre había sido testigo de las dificultades y sacrificios de Celeste, entendía que aquello era algo mucho más profundo que un simple acuerdo económico o familiar. Pero, como la vida enseña con frecuencia, la felicidad siempre lleva consigo la fragilidad. Una tarde de diciembre, cuando la temperatura comenzaba a descender y las luces de Navidad apenas empezaban a adornar las calles de Guadalajara, Celeste sintió un dolor intenso. Era diferente a cualquier malestar anterior, un recordatorio brusco de que su cuerpo llevaba algo precioso pero frágil. La preocupación se apoderó de ella, y de inmediato llamó a Joaquín, cuya reacción fue inmediata. La urgencia en sus ojos, la rapidez de sus movimientos y la manera en que la ayudó a llegar al coche mostraban que su afecto ya no era calculado ni prudente, sino genuino, profundo y visceral. Durante el trayecto al hospital, cada semáforo, cada curva,
parecía amplificar la tensión que sentían. Celeste, con las manos apretadas sobre su abdomen, no podía evitar pensar en su hijo, en la vida que estaba en juego, y en cómo aquel acuerdo, que parecía tan simple meses atrás, ahora había tomado una dimensión emocional que ninguno de los dos había previsto. Joaquín, sentado a su lado, respiraba profundamente, intentando mantener la calma mientras sus propios pensamientos se debatían entre la preocupación y la esperanza. Cada mirada hacia Celeste reflejaba un amor silencioso, más profundo que cualquier promesa o fortuna. En el hospital, la urgencia se convirtió en una mezcla de temor y determinación. Los doctores los recibieron con profesionalidad y rapidez, mientras Joaquín caminaba de un lado a otro del pasillo, incapaz de permanecer quieto, pero encontrando fuerza en la mano de Celeste cuando ella se la ofrecía. Los minutos se convirtieron en horas, cada segundo se sentía eterno, cargado de emociones y de la incertidumbre que solo el amor genuino puede intensificar. Tras una cesárea de emergencia, el nacimiento de su hijo se convirtió en un momento de milagro y fragilidad. Diego, como decidieron llamarlo, llegó al mundo rodeado de cuidado, pero conectado a múltiples aparatos que mantenían su respiración bajo control. Celeste, agotada y débil, comprendió que su hijo dependía completamente de los cuidados médicos, y Joaquín, a su lado, comprendió que ya no había acuerdos ni condiciones, solo existía la necesidad de proteger a los suyos, de cuidarlos sin medida ni cálculo. Durante los 5 días siguientes, la vida de la familia se redujo al hospital. Joaquín no dejó la habitación ni un momento, alternando entre velar por Celeste y visitar la unidad de cuidados intensivos neonatals para asegurarse de que Diego estuviera estable. Sus gestos, antes contenidos por la formalidad del acuerdo, ahora eran espontáneos y llenos de ternura: tomar la mano de Celeste, hablar con Diego a través del cristal de la incubadora, asegurarse de que cada detalle estuviera cubierto. Todo en él mostraba que su afecto había evolucionado hasta convertirse en amor absoluto, genuino e irreemplazable. Marisol, por su parte, se convirtió en un apoyo esencial, gestionando asuntos de la casa y acompañando a Joaquín, permitiendo que su hermana y el pequeño recibieran atención constante. La mansión quedó momentáneamente en pausa, los restaurantes y negocios de Joaquín debían esperar, porque en esos días comprendieron que nada era más importante que la vida y el bienestar de quienes amaban. Finalmente, el día en que Celeste pudo sostener a Diego en sus brazos por primera vez, el mundo pareció detenerse. Cada lágrima, cada respiración contenida, cada gesto silencioso de Joaquín reflejaba un amor que había sido inesperado y que ahora se sentía inevitable. Diego, con los ojos de Celeste y las manos grandes de Joaquín, era la prueba viva de que lo que comenzó como un acuerdo extraño podía transformarse en algo infinitamente más profundo y real, una familia construida sobre amor, cuidado y devoción absoluta. Esa experiencia intensa cambió la perspectiva de ambos. Celeste comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la fortuna prometida ni en los lujos de la mansión, sino en la capacidad de amar y cuidar, de compartir alegrías y miedos, de estar presente en los momentos más frágiles y significativos. Joaquín, que durante años había confiado solo en los números y en la lógica, descubrió que el corazón podía guiar decisiones de manera más poderosa que cualquier acuerdo o contrato. En los días siguientes, mientras Diego se fortalecía y Celeste recuperaba fuerzas, la relación entre ambos cambió para siempre. Ya no había distancia emocional ni formalidad. Cada gesto, cada palabra y cada mirada se llenaban de significado, reflejando la transformación completa de su vínculo. Lo que había sido un acuerdo pragmático se había convertido en un amor genuino, silencioso pero profundo, construido a través de la vida compartida, la vulnerabilidad y la esperanza. La mansión, testigo de todo, parecía respirar con ellos. Los jardines, las jacarandas en flor, las habitaciones amplias y luminosas, todo se convirtió en escenario de una historia que ninguno de los dos había previsto, un relato de miedo, ternura y amor que surgía en medio de la fragilidad de la vida y la sorpresa de lo inesperado. Y así, mientras Guadalajara continuaba su ritmo cotidiano, Celeste y Joaquín descubrían que el amor verdadero no se negocia ni se compra, simplemente surge cuando dos corazones se abren en medio de la vulnerabilidad y la esperanza. Las primeras semanas después del alta hospitalaria fueron un aprendizaje constante para Celeste y Joaquín. Diego, aún frágil, requería cuidados continuos, pero cada respiración, cada gesto de su hijo, llenaba de alegría y orgullo a ambos padres. Celeste, aunque aún recuperándose de las complicaciones del parto, sentía una fuerza inesperada. La maternidad, con todo su peso y su ternura, le había enseñado que podía enfrentar cualquier desafío. Cada noche,
Al arrullar a Diego en sus brazos, sentía un vínculo tan profundo que le resultaba imposible imaginar su vida sin él. Joaquín, por su parte, se transformaba con cada día que pasaba junto a su hijo y a Celeste. Las preocupaciones por los restaurantes y los negocios, que antes ocupaban cada minuto de su tiempo, cedían ante la necesidad de estar presente, de asegurarse de que su familia tuviera todo lo necesario. Llegaba antes del trabajo, cargaba la cesta de frutas frescas y pequeños detalles que mostraban un cuidado constante, y encontraba un placer inesperado en la rutina doméstica: cambiar pañales, preparar la leche, leer cuentos a Diego mientras Celeste descansaba. La formalidad que había marcado su vida durante años se derretía lentamente, reemplazada por ternura, afecto y complicidad silenciosa. El hogar, la mansión, se llenaba de sonidos y gestos nuevos: el llanto suave del bebé, las risas de Marisol cuando ayudaba con los preparativos, los pequeños pasos de Celeste por los pasillos mientras atendía a Diego. Cada detalle reforzaba la idea de que aquella vida, surgida de un acuerdo pragmático, se estaba convirtiendo en algo auténtico y valioso. La sensación de pertenencia y unidad era palpable. Los muros de la mansión ahora guardaban no solo muebles y obras de arte, sino también amor, cuidado y esperanza. Celeste comenzó a involucrarse más en los negocios de Joaquín, no por obligación, sino por interés y admiración. Sus observaciones, simples pero acertadas, sobre cómo mejorar la atención al cliente, optimizar la logística o innovar en los menús, sorprendían a Joaquín y lo hacían verla con nuevos ojos. Cada recomendación de Celeste llevaba consigo el peso de la experiencia, la observación y la inteligencia práctica, y él no podía evitar sentirse orgulloso de la mujer con la que compartía la vida y, ahora, el corazón. Marisol, observando el crecimiento de su hermana y la transformación de Joaquín, entendía que lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia se había convertido en algo mucho más profundo. Ella notaba la manera en que Joaquín buscaba la mirada de Celeste antes de hablar, cómo Celeste sonreía al recibir una atención inesperada, y cómo ambos habían aprendido a sincronizar sus acciones sin necesidad de palabras. La joven se convirtió en confidente y apoyo, ayudando a cuidar a Diego y asegurando que la dinámica familiar se mantuviera armoniosa y amorosa. El tiempo fue revelando pequeños momentos que consolidaban el amor de manera silenciosa: Joaquín que llegaba con un libro que Celeste mencionó de pasada, la manera en que Celeste preparaba la comida favorita de Joaquín después de largas jornadas de trabajo, los paseos en el jardín donde compartían confidencias mientras Diego dormía en sus brazos. Cada gesto, aunque sencillo, tenía un significado profundo. Era un lenguaje no verbal de afecto, respeto y admiración mutua que superaba cualquier acuerdo legal o financiero. Un día, mientras organizaban la habitación de Diego, Celeste observó cómo Joaquín colocaba cuidadosamente los juguetes y las mantas. La precisión con la que actuaba, la ternura en sus gestos, le hizo comprender algo esencial: aquel hombre que había sido distante y calculador había cambiado por completo. Sus corazones, unidos por la experiencia del nacimiento de Diego y la vulnerabilidad compartida, habían encontrado un terreno común donde florecía el amor auténtico. Celeste, mientras lo miraba, sintió un calor en el pecho que ninguna fortuna podría reemplazar. El vínculo que se estaba formando no dependía de las palabras, sino de las acciones y de la presencia constante. Cada noche, al acostar a Diego, Joaquín permanecía a su lado, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Celeste, a su vez, encontraba en esos gestos la confirmación de que no estaba sola, de que aquel hombre que alguna vez había sido un patrón distante ahora era un compañero de vida, alguien que compartía responsabilidades, alegrías y temores con ella. A medida que los días avanzaban, la rutina se transformó en un tejido de momentos cotidianos llenos de significado. Preparar la comida juntos, organizar la ropa de Diego, leerle cuentos antes de dormir, cada acción reforzaba la idea de que estaban construyendo algo sólido y auténtico. El amor ya no era un acuerdo, ni una obligación, era la consecuencia natural de la cercanía, la vulnerabilidad y la dedicación mutua. La conexión entre Celeste y Joaquín se hizo evidente incluso para quienes los rodeaban. Los empleados de los restaurantes y la casa notaban la transformación silenciosa, la manera en que Joaquín hablaba de Celeste, cómo ella sonreía al verlo, la complicidad tácita que existía en cada gesto. Lo que había comenzado como un pacto mercantil se había convertido en una familia unida por afecto genuino, respeto mutuo y la experiencia compartida de cuidar a un hijo. Cuando Diego empezó a crecer, los primeros balbuceos y sonrisas se convirtieron en momentos de alegría compartida que fortalecían el lazo entre sus padres. Celeste y Joaquín descubrieron que el amor no siempre necesita palabras para manifestarse,
A veces se muestra en la paciencia, en la atención, en la presencia constante y en la ternura que se ofrece sin condiciones. Cada sonrisa de Diego era un recordatorio de que lo que habían construido juntos era invaluable, más allá de cualquier riqueza o fortuna. La idea de una segunda ceremonia de matrimonio comenzó a gestarse en sus corazones. Lo que antes había sido un acuerdo formal, ahora pedía ser celebrado como lo que realmente era, un vínculo de amor, compromiso y familia. Celeste, observando a Joaquín interactuar con Diego, sintió una certeza profunda: no necesitaban acuerdos legales para definir su unión, sino la manifestación diaria de afecto y cuidado. Joaquín, viendo cómo Celeste lo guiaba con amor y paciencia, comprendió que no había nada más valioso que la familia que estaban formando juntos. El hogar se transformó por completo, ya no era solo un espacio de lujo y comodidad, sino un refugio donde el amor se mostraba en cada detalle, donde la presencia de Diego convertía cada habitación en un lugar lleno de vida y esperanza. Cada gesto cotidiano, desde preparar el desayuno hasta organizar los juguetes, se convirtió en una manera de expresar amor, de fortalecer la unidad familiar y de dejar atrás cualquier formalidad que alguna vez los había separado emocionalmente. Celeste y Joaquín comprendieron que, más allá de cualquier acuerdo, fortuna o previsión, lo que realmente importaba era la conexión entre ellos, el cuidado mutuo y la capacidad de amar sin reservas. Cada día compartido, cada gesto de ternura, cada desafío superado juntos consolidaba la certeza de que lo que habían construido no podía medirse en dinero, sino en la profundidad del afecto, la paciencia y la presencia constante. El tiempo había pasado con una mezcla de calma y maravilla. Diego crecía sano y fuerte, llenando la mansión de risas, llantos y descubrimientos. Cada paso que daba, cada balbuceo, parecía amplificar la felicidad que Celeste y Joaquín compartían en silencio, un amor que ya no necesitaba palabras para confirmarse. Las miradas, los gestos, incluso la forma en que se ocupaban de los pequeños detalles de la vida cotidiana, hablaban de un vínculo sólido, profundo y genuino. Celeste recordaba con claridad aquel día en la biblioteca, cuando Joaquín le había hecho la propuesta que cambió su vida. Entonces había sido solo un acuerdo, frío y calculado, una oportunidad de seguridad para ella y su hermana. Nunca hubiera imaginado que ese pacto daría lugar a una familia, a un hijo que les enseñaría lo que realmente importaba, y al descubrimiento de un amor verdadero que ambos habían ignorado durante meses. La idea de celebrar su matrimonio de manera auténtica, dejando atrás la formalidad del acuerdo original, comenzó a tomar forma. Esta vez no habría limitaciones ni formalidades estrictas, la celebración sería un reflejo de lo que habían construido juntos. Querían que cada detalle hablara de amor, unión y familia, que los invitados pudieran sentir la alegría de un vínculo surgido del respeto, la confianza y el cuidado mutuo. El día de la segunda boda amaneció con un cielo despejado, como si el universo mismo celebrara la unión. Los jardines de la mansión estaban llenos de flores frescas, decoraciones sencillas pero elegantes, y un aire de anticipación suave y delicado. Marisol estaba a su lado, ayudando a Celeste con los últimos detalles del vestido hecho a medida, mientras Diego dormía plácidamente en sus brazos. Todo estaba preparado para que esta ceremonia no solo sellara un matrimonio, sino también el amor verdadero que ya existía entre ellos. Joaquín, vestido con un traje cuidadosamente seleccionado, aguardaba en el jardín con una mezcla de emoción y serenidad. Sus ojos recorrían cada rincón, cada detalle, cada gesto que señalaba la dedicación y el cariño invertidos en la preparación. Por primera vez, su rostro reflejaba una calma que solo se obtiene al tener certeza del corazón, la seguridad de que aquella mujer a su lado no solo había sido parte de un acuerdo, sino ahora su compañera, su esposa de verdad, madre de su hijo y alma gemela. Cuando Celeste apareció en el jardín, acompañada por Marisol y con Diego dormido en los brazos de su tía, Joaquín sintió un nudo en el pecho. La veía caminar entre las flores, radiante, segura y llena de una fuerza tranquila que solo el amor y la maternidad podían otorgar. Por un momento, todo a su alrededor desapareció, no había mansión, ni lujo, ni pasado, solo estaba Celeste, y en ella veía reflejado todo lo que había aprendido sobre el afecto, la paciencia y la entrega incondicional. El juez tomó la palabra y la ceremonia comenzó. Cada frase pronunciada resonaba con la verdad que ellos habían vivido durante meses. ¿Aceptas a Celeste Acosta como tu esposa legítima para amarla y respetarla en la alegría y la tristeza, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad? La respuesta de Joaquín no necesitó preparación, sus palabras salieron cargadas de emoción, mirando a Celeste directamente a los ojos. Acepto. Para siempre. Celeste,
con una sonrisa que reflejaba la plenitud de su corazón, correspondió: acepto. Para siempre. Cada palabra era más que un simple compromiso legal, era la confirmación de lo que ya existía en su vida, en su hogar, en cada gesto cotidiano que habían compartido. No había acuerdos, no había condiciones, solo amor, cuidado y un futuro que construirían juntos. El sonido de aplausos suaves y sonrisas de los pocos invitados presentes, Marisol, algunos amigos cercanos y empleados de confianza, llenó el jardín. La celebración, aunque íntima, estaba cargada de significado. Era la materialización de un viaje que había comenzado con una propuesta improbable y había crecido hasta convertirse en la verdadera riqueza de sus vidas. Diego, despertando por un momento, observaba a sus padres con curiosidad, como si ya comprendiera, a su manera, la importancia del momento. Sus manos pequeñas tocaban suavemente la manta, y la alegría de la familia parecía multiplicarse con su presencia. Celeste y Joaquín intercambiaron una mirada silenciosa, y en esa mirada había un pacto mucho más profundo que cualquier acuerdo anterior, la certeza de que su amor y su familia ahora eran irrompibles. Tras la ceremonia, los días continuaron con una rutina que ya no estaba marcada por la formalidad ni por la prudencia. La mansión se llenó de vida, risas y pequeños momentos de felicidad cotidiana. Cada desayuno, cada paseo por el jardín, cada juego con Diego se convirtió en un recordatorio de lo que habían logrado juntos, un hogar construido sobre amor verdadero, cuidado y entrega mutua. Celeste reflexionaba a menudo sobre la ironía de la vida, como un acuerdo hecho con cabeza fría había terminado despertando sentimientos que ninguna planificación habría podido prever. Había recibido la mitad de la fortuna de Joaquín, pero comprendió que la verdadera riqueza estaba en otra parte, en la familia que habían formado, en el afecto que se habían dado sin condiciones y en la seguridad de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Joaquín también comprendió una verdad que había ignorado durante años: el dinero y los negocios podían traer comodidad, pero no podían ofrecer la plenitud que el amor y la familia brindaban. Mirando a Celeste y a Diego, entendió que la verdadera fortuna era la felicidad compartida, los momentos de ternura, los desafíos superados juntos y la certeza de que su vida, por primera vez, estaba completa. Marisol, que había sido testigo de todo el proceso, a menudo recordaba a su hermana cuando había aceptado aquel acuerdo improbable. Ahora, viendo a Diego crecer sano y feliz, y a Celeste y Joaquín unidos por un amor genuino, comprendía que a veces los caminos más extraños y arriesgados conducen a las mayores recompensas. La familia, pensaba, no siempre surge de la tradición o la lógica, a veces se construye en medio de la vulnerabilidad, la confianza y la entrega sincera. Los meses posteriores a la segunda boda fueron un tiempo de consolidación. Diego aprendía a caminar, a balbucear sus primeras palabras, y Celeste y Joaquín compartían cada descubrimiento con un entusiasmo que recordaba la alegría de los comienzos. La mansión ya no era solo un lugar de riqueza y lujo, era un hogar lleno de vida, risas y amor compartido. Cada habitación guardaba un recuerdo, cada jardín un instante de felicidad, cada gesto cotidiano una demostración silenciosa de cariño y compromiso. Celeste entendió finalmente que lo que había comenzado como un acuerdo inusual y práctico había evolucionado hasta convertirse en un regalo inesperado, una familia construida sobre respeto, confianza y amor genuino. La riqueza, pensaba, nunca había estado en los bienes materiales ni en la fortuna de Joaquín, había estado siempre en los lazos que se habían formado, en la entrega diaria, en la capacidad de cuidar y ser cuidado, y en la certeza de que, al final, el corazón encuentra su lugar cuando está listo para abrirse.